Erika Montesinos, coordinadora de Rompiendo el Silencio, una de las pocas agrupaciones que defiende los derechos de las lesbianas. ¿Cuál es el problema más heavy que enfrentan las lesbianas hoy en Chile? La invisibilidad, que es un tema recurrente en el tema lésbico, pero porque la invisibilidad también es violencia. Lo que no se ve, no existe. Y lo que no existe, no tiene derechos. Un aplauso para Erika Montesinos, nuestra invitada del día de hoy. Erika, bienvenida a este programa. Es un gusto tenerte. Quiero que golpeemos la mesa con las cosas que los gays, las lesbianas, los bisexuales, los heterosexuales, los transexuales tenemos que escuchar respecto de las lesbianas. ¿Podrías desarrollar más esa idea de que la visibilidad o la falta de visibilidad es violencia? Bueno, lo que yo ya te decía, es decir, lo que no existe, lo que no se ve, cuando estamos realmente escondidas, cuando no se nos nombra como debe ser, lógicamente es como que fuera en otro planeta, fuera en otro país, pero no aquí. Es lo que lleva a decir, por ejemplo, a la señora del kiosco, es que ustedes son menos que los gays. Por eso yo creo que es. Y no es eso, no es que seamos menos, no es eso, sino que hay una especie de machismo y patriarcado que invisibiliza las relaciones también de mujeres, porque por un lado podemos estar, ¿cierto?, en la pornografía, súper visibilizadas poco menos, pero desde el punto de vista heterosexual, ¿ya?, para el placer, ¿cierto?, de este patriarcado. Pero por otro lado, ¿cierto?, estamos invisibilizadas cuando nosotros reclamamos nuestros derechos. Y es ahí que yo digo que hay una violencia continua y casi cotidiana. ¿Me podéis dar un ejemplo de que tú has dicho como no nos escuchan, no aparecemos? ¿Dónde deberían aparecer más las lesbianas? Bueno, a ver, en todo orden de cosas, en el fondo, en las vocerías, en los liderazgos, que yo creo que también junto a las feministas en general también peleamos por eso, es decir, más presencia de las mujeres en los medios, más presencia, ¿cierto?, en los cargos públicos, más presencia en los cargos de poder, podríamos decir. Y eso también se ve en la diversidad sexual, casi no ves mujeres, y si las ves siempre detrás de alguien o siendo parte de una organización, pero no con mucho protagonismo. Ahora felizmente eso ha ido cambiando de a poco, pero aún falta. Y bueno, y en otras cosas también, esta violencia también cotidiana que vivimos, no solamente las que estamos dentro del activismo, sino que la mujer lesbiana común y corriente, el acoso en las calles, las más jóvenes que se atreven a expresar sus afectos, eso también es violencia. Sí, cuando están como de la mano en la calle. Exactamente. Yo siempre digo como qué pena que sea una audacia que dos mujeres que se den la mano en la calle no sea algo normal, sino que como, oh, qué provocadoras, oh, qué valientes. Exactamente. Porque eso es lo primero que yo siento. ¿Por qué crees que en las vocerías o en las cúpulas de la diversidad sexual no hay lesbianas? A ver, yo siempre digo algo, aquí el machismo es transversal. No es que le pase más a las heterosexuales, no, aquí es en todo orden de cosas. Estamos educadas, hay una cultura, ¿cierto?, que es machista, que desvaloriza, ¿cierto?, a la mujer en todo orden de cosas. Y esto no tiene por qué ser distinto, no porque, ¿cierto?, mi compañero gay, ¿cierto?, a lo mejor va a tener una mirada más amplia, eso no es así. Yo sé que hay algunos compañeros que son la excepción, que han hecho el trabajo, pero yo siempre digo, al movimiento le falta más feminismo, al movimiento de la diversidad sexual. Y es súper loco, porque si nosotros podemos aprender de algún movimiento, es del movimiento feminista, de donde tenemos que sacar nuestras claves. ¿Por qué crees que entre los gays miramos en menos entonces a las lesbianas? Bueno, mira, el otro día en Twitter leí un artículo muy interesante que yo recomiendo que lean, que es ¿por qué los gays odian a las mujeres? Y yo así como que primero dije, no, pero ¿cómo si yo tengo amigos que nada que ver? Pero después haciendo como un recuento, porque claro, tengo excepciones de amigos que han hecho un trabajo dentro del feminismo, que han hecho un trabajo de reflexión, de tratar de sacarse el patriarcado, que también obviamente lo llevan como una mochila, pero sí recuerdo que muchas veces viví eso, ¿no? O sea, viví esto de las bromas como sexistas, las bromas incluso en los shows, ¿cierto?, de transformistas, es mucho contra la lesbiana, ¿no? Y contra la lesbiana, digamos, una imagen negativa de ella. ¿Cómo qué, por ejemplo? Porque me interesa, y yo sé que tú sabes que nosotros tenemos un público gay, lesbiana. Sí.
bastante grande, y yo creo que el público que nos va a nosotros es un público que quiere aprender. ¿Qué cosas tú has visto en los boliches gays de hombres que tú encontrás que son agresivos? ¿Qué bromas, por ejemplo, son agresivas? Bueno, yo encuentro que son agresivas. Yo sé que muchas veces ellas y ellos, las compañeras y compañeros transformistas, dicen que lo hacen buena onda, dicen, oye, no se vayan a enojar las lesbianas y no sé qué, pero muchas veces es como un show muy denigrante a veces, ¿no? Se burlan, por ejemplo, de cómo nosotras establecemos nuestras relaciones, de cómo cuál es nuestra expresión de género, porque hay muchas mujeres lesbianas que tienen una expresión de género mucho más masculina, ¿cierto? Y obviamente que eso es una expresión que son libres de decidir, es su cuerpo y ellas pueden expresarlo como quieran. Y a veces son muy pesados con esas bromas. Entonces yo de hecho hasta una vez me paré y me fui porque realmente me sentía así súper disminuida. Bueno, nosotros aquí en este programa, y yo en lo personal considero que la lesbiana camiona, y te lo digo como con cariño, es una masculinidad de la cual todos tenemos que aprender, porque es una masculinidad basada primero no en la misoginia. Exacto. Y creo que incluso hasta el hombre heterosexual podría aprender de esta masculinidad ganada y no dada por hecho que tiene una mujer lesbiana, y que muchas veces es esa misma masculinidad lo que hace que otra mujer lesbiana se enamore de ella. Es que hay que saber distinguir también el tema de las masculinidades, porque no solamente ensalzar la masculinidad en el sentido de que ya el macho y no sé qué, y yo vengo y te poseo y eres mía. No, sino que siempre, y vuelvo a insistir, siempre con una reflexión mucho más profunda, y que eso viene de la mano del feminismo, obviamente. ¿Crees tú que el movimiento gay, qué crees tú que le faltaría al movimiento gay para que ingresara más feminismo? Mucho más reflexión, mucho más crítica frente a los derechos que estamos exigiendo. O sea, no puede ser que de repente hayan derechos que se exijan y que realmente, digamos, o quede como una palabra vacía en el aire. Por ejemplo, la igualdad. Queda como una palabra sumamente vacía que no logra bajarse, ¿cierto?, a términos en que realmente podamos reflexionar con una mirada de género, feminista más que nada, sobre qué es la igualdad, por qué queremos ser iguales al otro, qué es si yo desde mi diferencia puedo incluso a lo mejor aportar mucho más que a esa igualdad. Yo no estoy diciendo que esté en contra de la igualdad, pero creo que nos falta mucho más crítica y reflexión. A ver, tratemos de hacer una hora. ¿De qué manera crees tú que ahora nosotros estamos abarcando mal la palabra igualdad? ¿Y cómo crees que la deberíamos abarcar? Bueno, a ver, yo creo que muchas veces a lo mejor tendríamos que abarcarla desde el punto de vista de luchar sobre muchas injusticias que hoy en día están ocurriendo. La violencia es una injusticia que ocurre a diario. La violencia a nuestras compañeras trans, las violencias a los mismos gays. El otro día estaba leyendo, ¿cierto?, a un chico que lo golpearon ahí en el parque forestal. A chicas también que las han agredido. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy diciendo es que esa igualdad no es tan así si vemos que la violencia todavía sigue. Es decir, aquí no saco nada con aprobar el matrimonio, acuerdo de unión civil, ley antidiscriminación, leyes que a lo mejor van a aportar al cambio social, pero ¿qué cambio? Si no hay un cambio cultural, no hay un cambio de fondo. La homofobia sigue ahí. Yo creo que hay que hacer un cambio profundo a este sistema, a cómo está estructurado, a cómo está construido. Perfecto, es decir, como que en rigor nos estaríamos preocupando de una cáscara, pero no tenemos ropa que lo sostenga, ¿no? Exactamente, no hay unos cimientos realmente que sostengan y que me digan realmente, bueno, y que ayude a comprender a toda la sociedad, bueno, en realidad ellos necesitan esto, o tampoco vernos aparte, sino que vernos incluidos en todo una sola humanidad. Perfecto. ¿Y cómo crees tú, qué pasos crees tú que podríamos dar para conseguir eso? Bueno, insisto con la mayor reflexión, insisto con la mayor crítica. Perfecto. Mira, si te puedo interrumpir ahí un punto, sí, claro. Porque creo que la mayor reflexión y la mayor crítica creo que lo estábamos discutiendo incluso en maquillaje, sí, que siempre nuestros debates gays se publican en medios heterosexuales. Y en rigor, claro, a lo que el heterosexual le importa para informarse entre ellos sobre nosotros es saber si nos vamos a casar y si vamos a adoptar guaguas. Entonces, eso es lo que aparece en La Tercera, en el Mercurio, y está bien porque es su público. Pero nosotros no tenemos nuestros medios gays
donde quizás si, por ejemplo, supongamos una idea loca, tú, Luis, Rolando, ya, en un universo paralelo, somos todos amigos y todos ponemos un medio y escribiéramos para nosotros, por nosotros, no sabemos si el matrimonio estaría arriba en la pauta. No sabemos a lo mejor si los artículos más cliqueados tienen que ver con una cosa o con la otra. Yo creo que a nosotros nos hace falta tener medios de nosotros, para nosotros, donde poder discutir. Porque creo que la discusión que se nos pone y con la cual se nos bombardea es como lo que yo te decía, cuando hay una serie y hay un solo personaje gay y aparece, uno dice como, esta es mi parte. Entonces cuando uno gira la Tercera y el Mercurio y aparece una noticia de gay del matrimonio, uno dice, esta es mi parte. Entonces pareciera que esta fuera la discusión. Bueno, yo te digo que esta discusión, esta reflexión que tú haces de los medios de comunicación no es nueva. Es decir, mi profesión es periodista y fui fundadora de un medio de comunicación que es un referente para las lesbianas, que se llama Rompiendo el Silencio, una revista electrónica, y donde era el único medio que confiaban muchas lesbianas desde hace 15 años atrás en informarse. Porque si iban a leer una noticia en cualquier lado, a lo mejor no iba a tener la mirada, no iban a usar los conceptos correspondientes. O sea, yo ya estoy cansada que los medios, la condición sexual, orientación sexual, sí, o por ejemplo la opción, o por ejemplo el tema también a nuestras compañeras trans también, que las tratan con su nombre masculino. Es decir, hay realmente una falta de capacitación. Pero yo creo que esto de los medios ha sido un tema constante, tener nuestros propios medios. Es decir, después nosotras tuvimos una revista impresa, también hubo revistas gay, pero siempre morían, ¿no? No tienen permanencia. Exactamente, no tienen permanencia, le faltan fondos. Es decir, aquí lo que nos falta también es que también pueda haber un mayor apoyo a esa propia voz, a esa mayor alternativa a los medios, digamos. Sí, yo siempre esta como lucha que tengo y digo, ¿por qué ven Canal 13 si es del arzobispado? Es en el fondo para llamarlos, ¿cachai? Como vean medios gays. Me parece que ¿qué necesita Rompiendo el Silencio hoy? ¿Qué necesita tu agrupación para lograr eliminar la violencia, para lograr mayor visibilidad de las lesbianas? Bueno, a ver, necesitamos mayor presencia, necesitamos mayor incidencia política, que la hemos estado haciendo con muchos aciertos, con muchos errores también, estamos aprendiendo, pero también creo que nos falta descentralizarnos. Es decir, todo aquí en Santiago, todo en Providencia o en Santiago Centro, nos falta llegar a muchas más mujeres, compañeras de Arica, compañeras de Coyhaique, de Punta Arenas, que están sumamente solas. Y que a lo mejor puede ser que con el tema de Internet, con las redes sociales, puedan sentir esa cercanía. Pero nos falta llegar allá, ¿cierto? Con este mensaje de organizarte, de sacar la voz, de salir hacia afuera, de no tener miedo. Creo que nos falta crecer y descentralizar. Ya, tener mayor presencia, ahí nuevamente hay que tirarle la oreja a los medios de comunicación, ¿no? Para que las inviten. ¿Te acuerdas cuando hicimos un pequeño evento benéfico que hizo Hardcore? Sí. Y nos ayudó mucho, ¿eh? Tratamos de promocionarlo en los medios y inmediatamente no les interesó. Y les interesa que vaya yo a hablar de ser gay, les interesa que vaya Jaime Pará, les interesa que vaya Luis Larraín, que Dios lo guarde, pero como que las lesbianas es como no, ¿cachai? Es importante que los gays en los medios salgan del closet para que cuando hay una reunión de pauta digan como sí, las de Rompiendo el Silencio, yo las conozco, son el descueve, invitémoslas. Bueno, yo escribí, por ejemplo, una columna que se llama, en el blog Hay Mujeres, ¿ya? Y me publicaron esa columna que se llama Editadas. Y yo contaba una experiencia ahí que tuve hace no mucho tiempo, de un chico que me fue a entrevistar y que era de un canal de televisión X. y que bueno, él fue porque él ya me conocía de antes. Es decir, él sabía de mi trabajo gay, ¿cierto? Él ya tenía una vinculación. Y lo que yo me preguntaba en esa columna, pero ¿qué pasa si ¿cómo se llama? A lo mejor yo no me vinculo
porque me conocen, porque hay una amistad de antes. Entonces ahí es cuando viene la invisibilidad, ¿no? Solamente existen 2 organizaciones y nada más. No hay lesbianas, no hay trans, es decir, siempre se quedan ahí. Y yo sé que han hecho un trabajo de posicionamiento y todo, pero nosotras no nos hemos quedado atrás. También hemos hecho campañas comunicacionales, también hemos hecho vocerías. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que incluso la periodista mujer dice, no, pero es que en realidad prefiero que él vaya porque en realidad lo conocen más. ¿Qué pasa cuando el editor del canal 13, justamente, nos editó a nosotras y coloca al vocero gay más conocido? Y a ustedes la saca. Y siendo que nosotras colaboramos para el reportaje, le dimos todos los datos, fuimos fuente y después viene y nos editó, nos sacó. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa que nuestras temáticas, por ejemplo, como nuestro proyecto de ley de derechos de filiación, tampoco es como visto como algo importante? Sí. Hay que tirarle también la oreja a las mujeres heterosexuales. Yo, por ejemplo, como gay, siempre te voy a poner un conflicto clásico, conflicto Israel-Palestina, ¿cachai? Cuando tratan como de decirme, ¿y tú del lado de quién estás? Yo de los gays de Palestina y de los gays de Israel. Eso es lo primero que pienso. Antes de pensar en palestinos y en israelitas, pienso en los gays, porque son los míos, ¿cachai? Y ahí tomo una decisión. Y siempre me ha llamado la atención que las mujeres heterosexuales, al momento de pensar en derechos gays, piensan en hombres. Y me parece súper lógico porque hay una amistad gay-mujer histórica que es maravillosa y que nadie va a romper nunca en la vida. Pero creo que las mujeres deberían primero chequear cómo están las mujeres del movimiento gay. ¿Me entendió? ¿No? Los hombres estamos súper bien, no hay que preocuparse por nosotros. Las mujeres falta un poco más de sororidad, que es una palabra que está sonando mucho últimamente. Y creo que la próxima vez hagan eso, ¿cierto? La próxima vez que vean derechos gays digan, ¿cómo estamos las mujeres, mis hermanas, las que tienen los mismos problemas que tengo yo? Yo te digo que es verdad. O sea, a ver, yo no puedo negar que sí eso ha cambiado. Es decir, yo veo más sororidad de mis compañeras feministas en nuestros temas, pero sí veo mucha resistencia a querer vincularse con la temática lésbica, ¿no? Porque van a ser consideradas lesbianas. Exactamente, en el tema de la violencia, que estamos todas luchando contra la violencia hacia la mujer. Nosotras nos hemos cansado de ir a las marchas y todo, visibilizando nuestras víctimas de la lesbofobia, y es como, ya, o sea, no hay una visión más allá. Hoy en día hay una completa polémica, por ejemplo, si considerar o no el asesinato de una mujer lesbiana como femicidio. Wow, ¿y por se qué lo no? cuestionan, ¿ya? O sea, hay dudas, hay cuestionamiento, porque dicen que la definición general de femicidio es por razones de género, de un hombre hacia una mujer. Pero todo eso se cae cuando tú ves en las noticias que una mujer asesinó a la otra en una relación de pareja. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué ocurre? Todas quedan así como, no, es que eso no es femicidio, eso es otra cosa. ¿Y qué sería? No, bueno, no sé qué es la reflexión que hacen, ¿no? ¿Lesbianas enfermas? pero hoy en día lo que nosotras hemos logrado, por ejemplo, es que el Ministerio de la Mujer logre reflexionar sobre eso e incluya, ¿cierto?, en sus estadísticas de femicidio estos hechos, estas situaciones. Perfecto. Pero falta mucho todavía. Ahora yo no te digo que todas están así con sororidad cerca de nosotras, pero yo creo que hay mucha resistencia. Hay resistencia con la palabra, hay pudor con la palabra lesbiana. No la dicen para callar, le ponen otro nombre. Sí. Las actrices dicen gay, homosexual, pero no dicen lesbiana. No dicen lesbiana. Lo evitan completamente. Tú sabes que yo, como tuve que armar este programa este año, no he podido ayudarte tanto como te he dicho que te iba a ayudar. Pero sí te quiero decir que cuando yo proponía como, ayudemos a las de Rompiendo el Silencio, porque son lesbianas y hay que ayudarlas, y finalmente es súper necesario que esta voz, sentía en las mujeres no un ya, sino que un como inmediatamente, y era súper fuerte, y ahí es como ese como de la resistencia, van a pensar, ¿no?, que soy lesbiana. Exactamente. Pero también no hay que culpar, porque estamos acostumbradas las mujeres a echarnos mochilas, ¿no? Así como, o culpabilizarnos de todo. Porque también hay que entender cómo hemos sido educadas nosotras las mujeres respecto a la sexualidad. Y hemos sido educadas de una manera súper represiva, ¿cachai? O sea, cierre las piernas, no se siente así, no hable de eso, no habla las señoritas, y no sé qué, bla, bla, con un pudor con la sexualidad. Entonces yo de repente
repente siento que hay que tener un poco más de comprensión con las compañeras heterosexuales, más allá de decirles ya, esta es una reprimida. Perfecto. ¿No? Sino que hay que ver que también es un proceso, como para nosotras es un proceso asumirnos como lesbianas, también para las compañeras mujeres en general es un proceso también todo esto de la sexualidad. Ya. Quiero que, ya que me dices y que no puede ser eterno, ¿ah? No, además que sabéis que la sexualidad es fluida y nadie, una mujer de 20 años, no sabe si a los 50 va a tener una relación con otra mujer. Exactamente. Y no es porque haya sido lesbiana toda la vida, sino porque a los 40, a los 50, su sexualidad y está lleno cambió. De casos, está lleno. Tenemos lleno de mujeres mayores, adultas, que se casaron, tuvieron hijos, hasta nietos, y hoy en día están, me enamoré de otra mujer. Sí, pues. Y bueno, y ahí vienen toda la problemática de hijos, de que te los van a quitar porque resulta que te enamoraste de otra mujer. Ya, quiero que sigamos poniéndole el cascabel al gato. Quiero que profundicemos en la visibilidad, quiero que profundicemos en la incidencia política, quiero que profundicemos en los fondos y vamos a hablar de un tema muy heavy para los gays, que es el clasismo, la lucha de clases, la división. Estamos hablando con Erika Montesinos. Comenten el programa con el hashtag El Interruptor, nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Y si están viendo nuestro programa en los archivos de YouTube, estamos respondiendo todos los comentarios en nuestro canal. Suscríbanse. Volvemos enseguida. Erika Montesinos. Tú decías entonces que el problema más grande de las lesbianas en Chile es la visibilidad. Corrígeme si estoy equivocado, pero puede que ustedes estén pagando un costo por haber decidido ser invisible en dictadura como una manera de protegerse para que no las mataran. Porque creo que la visibilidad fue un tema para ustedes y que había un grupo de lesbianas que consideraba que la visibilidad era algo malo, algo que les podía jugar en contra y que ustedes podían como armar su cultura aparte. Lo que me parece también súper lógico. Yo también a veces estoy a cargo de hagamos un domo, no hablemos con nadie, nadie tiene que opinar, que no nos vean. ¿Estoy equivocado? A ver, bueno, o sea, aquí hay una especie... Mira, esto va unido con el tema de la violencia que te hablé. Es decir, ante una sociedad que me violenta, ante una sociedad que reprime, ¿cierto?, mi ser a lo mejor más puro, podríamos hablar, ¿qué es lo que hago yo? Me escabullo, trato de encontrar una protección, trato de crear, como decía Virginia Woolf, mi cuarto propio. Y en eso todas las mujeres a lo largo de la historia, no solamente en los 80, hemos decidido estar en ese cuarto propio, las mujeres lesbianas sobre todo, haciendo nuestras reflexiones, teniendo nuestra subcultura también. Pero eso también ha traído, aparejado otra, no digamos problemática, pero quizás otra consecuencia, ¿no?, que ha sido esto de no tener derechos, porque es lo que yo te dije al principio de este programa, lo que no se ve no existe y no tiene derechos. Es decir, no es sinónimo, ¿para qué? Si no están, no existe, están en otro país. Entonces yo creo que eso ha sido como la consecuencia. Ahora, sí yo creo que es respetable las formas políticas que dieron compañeras en los 80. Y eso es lo que yo te puedo recordar, que en los 80 se creó la primera agrupación lésbica Ayuquelén, grande las Ayuquelén. Y ellas, claro, crearon su cuarto propio, pero lo hicieron desde una reflexión política y desde ahí fueron creciendo, ¿no?, también dentro del feminismo. Entonces, creo que es súper complejo porque hay que buscar un equilibrio, entonces, ¿no? Como de tener nuestro gueto vivo, con nuestra cultura viva, para tener nuestros espacios para debatir entre nosotros. Y también tenemos que tener otros gays que crucen hacia el mundo heterosexual a poner la bandera y decir nosotros necesitamos esto y hacer visible. Pero los equilibrios son tan complicados de conseguir y es lo más difícil en la vida. Yo la primera reflexión que te hago es que creo que el gay más disidente, más rudamente disidente, tiene que dar gracias, y corrígeme en esto, que pues el gay más duro disidente tiene que dar gracias que haya un heteronormado que puede ingresar a la Corte Suprema a entregar un proyecto de ley. Y el microexpresión, dale. Dale. No, te estoy escuchando. Dale, esa microexpresión no la voy a dejar pasar. Lo que pasa es que, bueno, no sé, a ver, yo creo que aquí tiene que haber reflexiones de ambos lados. O sea,
Yo no digo que esté mal que vaya el gay, ¿cierto? O la lesbiana, claro, o sea considerado higienizante, heteronormado, que va y, ¿cierto? Y demuestra una... Sino que yo creo que aquí tiene que haber también una reflexión por ambas partes. Y yo creo que tiene que haber también esa reflexión que cuando va el gay y la lesbiana ahí y hace su incidencia política y se muestra de tal manera, también tiene que ver qué es lo que está desconstruyendo, qué es lo que está provocando, ¿no? Porque a lo mejor cree que con el solo hecho de presentar una ley por matrimonio igualitario ya está destruyendo todo, ya está cambiando todo el paradigma. Y a lo mejor puede que sea así, pero en el fondo no está cambiando la base real. Ok, ¿te parece que la Entonces discusión... yo creo que por eso a lo mejor del otro lado también tienen que ver cuál es el aporte que hace esta visibilidad pública también, no verlo tanto malo también. Pero se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pueden haber algunos más conservadores que apoyen causas más conservadores y otras que hacen una disrupción más violenta y que provoca más... Sí, que provoca un sismo más fuerte. Y eso es lo que te digo. Este tiene que dar gracias de que este está haciendo esto y este tiene que dar gracias... Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que yo creo que se tiene que ir destruyendo todo, que se acabe Chile. No, pero me refiero que se tiene que, o sea, estas posturas que una puede considerar realmente conservadoras, a lo mejor... ¿Te parece conservador el luchar por el matrimonio? Yo creo que no la causa, sino que la institución. Es decir, creo que la institución es una institución que está llena de estructura antigua, que ya en realidad está sumamente desprestigiada, ¿ya? Bueno, hoy en día todavía hay mucha gente que se quiere casar. Y no sé si tampoco decir que es algo que nosotras tengamos que levantar, digamos, así como, quiero casarme y todo. Pero sí reconozco que hay mucha gente que todavía está sumida en esa estructura, que todavía quiere eso, que desea eso. Entonces, ¿por qué no? También yo creo que tiene que haber esa pregunta, ¿por qué no? Perfecto. Entonces, tú, por ejemplo, en Rompiendo el Silencio no le dan prioridad a los proyectos de matrimonio y de derecho igualitario, me imagino. O sea, y de matrimonio igualitario. No es nuestra bandera. Ya. ¿Cuál es la bandera de ustedes? Nuestra bandera, o sea, siempre va a ser, ¿cierto?, los derechos humanos de las mujeres. Y eso se ve reflejado en este minuto, porque imagino que van cambiando todos los años respecto al contexto. Pero, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, si bien no es nuestra bandera de lucha, no es nuestro central en nuestra agrupación, sí nosotras creemos que hay realidades y hay situaciones que se tienen que resolver. Y una de esas es, por ejemplo, las lesbianas que han decidido ser madres, que han optado, porque aquí estamos hablando de derechos reproductivos. Perfecto. Y desde los derechos reproductivos nosotras nos posicionamos. Y ahí nosotras decimos, aquí hay una falta de derechos de esas madres, porque sus hijos no pueden estar reconocidos, ¿cierto? Pueden tener 3, 5 hijos, pero esos hijos están completamente indefensos. Aprovechemos de explicarlo con pera y con manzana. Ya, supongamos que tú eres una lesbiana que decidiste tener hijos. Ya, bueno, yo no ¿Cuál es el clásico escenario? ¿Cuál es el clásico escenario como de libro de texto, si tuvierais que explicar? Bueno, por ejemplo, aquí la única opción que tienen las mujeres, o sea, no es la única opción que tienen las mujeres a adoptar. Nosotras tenemos otras vías, no tenemos problemas con la reproducción en el sentido de que podemos acceder a la inseminación. Eso hoy en día en Chile se puede hacer sin problema. Las chicas pueden ir a clínicas privadas, que igual les cobran un ojo a la cara, o pueden ir también a hospitales públicos, al Hospital San Borja, por ejemplo, al IDIMI, por ejemplo. Hay centros de salud. Ya, tienen esos hijos. Y de repente le salieron 2 niños. Ya, perfecto. Ya, por todas estas técnicas de reproducción asistida y todo lo demás. Pero esos hijos solamente son para el Estado de la mamá que los parió. Perfecto. Es decir, la mamá biológica. La compañera. Pero la compañera para el Estado no es nadie. Es decir, y los casos que han ocurrido, que están en la justicia y todo, es que son los casos más dramáticos, que la mamá biológica muere.
y después viene la familia y quiere quedarse con esos niños. ¿Qué pasa a esos niños que la otra mamá ayudó a criar, que también estuvo ahí, que los considera propios? La comadre, le decimos nosotros. O también en otras Yo creo que hay que empezar a decirle compañera, ¿no? ¿Cómo cambiaría todo, no? La compañera lesbiana no existe. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se llama? Y ahí hay una gran injusticia. Es una violación a los derechos humanos el hecho que te puedan quitar a los hijos. O sea, es terrible. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Valesca en el norte. Ella nuevamente la mamá de su compañera que falleció de cáncer, nuevamente su suegra le puso una demanda para quitarle a esos niños. Wow. Entonces, en el fondo, se está viviendo una realidad que muchos políticos en el Senado ni en el gobierno quieren ver. Es como que ya, pero eso no es tan grave. Entonces quieren legislar por un matrimonio sin hijos, es decir, el acuerdo de unión civil sin hijos. O sea, me refiero, es como que no existe eso. Y sin embargo estamos diciendo que sí existe, se está dando. Tenemos, bueno, ahora recién algunas compañeras de otras colectivas van a hacer estudios referentes a la maternidad lésbica, ¿cierto? Y vamos a poder determinar el número o vamos a poder saber realmente la situación en la que se encuentran las mamás. Y esa es una realidad que no se conoce y que yo encuentro que es mucho más importante que el matrimonio. Perfecto. A ver, entonces, igual me parece complejo el escenario, ¿no? Porque el matrimonio no es una causa por la que hay que luchar, pero sí hay que luchar para que los hijos sean reconocidos dentro de una pareja, aún así no haya matrimonio, en rigor. Exactamente, eso Perfecto. es lo que estamos diciendo. Y creo que cuando vino Jack Halberstam y me leí su libro y tuve como mi primera introducción más profunda a la teoría queer, esto de no aceptar la pareja para toda la vida, sino que uno va a tener muchas parejas, la consecuencia es que uno no tiene que pelear por derechos unidos al matrimonio, sino que los derechos tienen que existir porque somos seres humanos. Por ejemplo, el hecho de que cuando dicen como, bueno, pero es que si no me caso no lo puedo poner de carga familiar. Es como uno debería tener derecho a poner de carga familiar a quien quisiera. Si el gerente puede poner a sus 3 mujeres y a sus 5 hijos, yo tengo que poder poner, por ejemplo, a lo mejor a mi vecina de abajo, que es una persona extremadamente importante en mi vida y que ha sido mi compañera de amistad en los últimos 10 años. O puedo poner, por ejemplo, a mi nana, que ha sido mi nana de los últimos 20 años. Esas son las estructuras que nosotras decimos que hay que derribar. O sea, recuerda un poco lo que decía Margarita Pisano, que tú una vez la entrevistaste hace muchos años atrás, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y bueno, ella decía eso también, no sé, todas estas estructuras hay que destruirlas, ¿no? Hay que terminar con ellas, porque, o en el fondo de a poco, ¿no? Porque no puede ser que todo esté unido a eso. Al matrimonio. O sea, todo gravita en torno a esta funcionalidad que se ha creado. Perfecto. Ahora, un tema súper complejo que yo lo veo es que cuando hablamos de gays, y los gays nos juntamos, los gays y las lesbianas, LGBT, terminamos hablando de los temas gays y aparece un clasismo o una lucha de clase. Y yo lo veo en que como que nos preguntan como ¿qué opinas de móvil y de iguales? ¿Cachai? Como si fueran opuestos y como si fueran de clases opuestas. Y yo sé que esto le afecta, yo lo he conversado con Luis, lamentablemente no he tenido la cercanía de conversar ni con Jaime ni con Rolando, pero ¿qué crees tú? ¿Crees tú que este es...? A ver, bórrate la pregunta porque te la voy a hacer de nuevo para hacértela bien. Ya. Un periodista heterosexual te pregunta por la lucha de clases, ¿cierto? Sí. Muchas veces. No tan, o sea, claro, no tan directamente, pero tratan de irse por ese lado, digamos. ¿Un periodista heterosexual te pregunta cuáles son las consecuencias de la lucha de clases? No me ha preguntado. Eso no les interesa, ¿cachai? No, les interesa que... como dividirnos, pero no les interesa saber cuáles son las consecuencias. ¿Por qué al hablar de temas gays tenemos que hablar de la lucha de clases? ¿Por qué es importante? Porque vivimos en una realidad, o sea, vivimos en una realidad aquí en Chile, Santiago de Chile, o en Chile entero, digamos, Arica, Valparaíso, que
donde cada región, cada persona tiene sus propias, digamos, sus propias vivencias, ¿ya? Entonces, no es lo mismo ser lesbiana de Providencia que lesbiana que vive en Talca, por ejemplo. No es lo mismo ser lesbiana, bueno, vuelvo a decir, que vive en Las Condes, a una lesbiana que a lo mejor vive en Quilicura. Perfecto. O que vive en La Pintana. Son otras realidades, son otras vivencias. Yo cuando vi un reportaje, ponte tú, de la revista El Sábado por el tema del acuerdo de unión civil y salieron, ellas son las primeras parejas de lesbianas, y eran una pareja que vivía en una comuna periférica, ¿cierto? Y que tenía otra realidad completamente opuesta. Sufrían violencia, les iban a piedrar la casa, ¿no? Porque eran visibles como pareja lésbica. Entonces es muy diferente. Creo que ahí hay una situación como de clase que es diferente, digamos, en el sentido económico. Perfecto. ¿Ya? Y en el sentido social. Porque a lo mejor yo pude haber tenido acceso a estas cosas. Bueno, ahora, yo por ejemplo, yo soy vivo en Providencia actualmente, pero yo nací y viví toda mi infancia en Conchalí. Perfecto. Entonces, cerca de las poblaciones y todo eso, viví de cerca lo que era también el tema de esta lucha, ¿no?, contra la dictadura y todo eso en mi infancia. La vi muy de cerca. Entonces, en ese sentido, a lo mejor alguien me podría decir a mí, pero ¿qué vienes a hablar tú que vives en Providencia ahora? ¿No? Y eso no es así, sino que... te vi también un micro... No, es que sí, me diste la microexpresión. Es que yo les respondo y les digo como, ¿eres gay? Le digo. Cuando me hacen esas preguntas como, bueno, y tú les digo, ya, pero antes quiero saber si eres gay. Ya que me estáis preguntando, ¿cachai? Claro. Y me dicen no, ya, este es un tema que estamos Pero hablando. Pero yo creo que el tema de la clase y de género es una reflexión mucho más profunda que tenemos que dar. No, pero me parece que es un muy buen lead el que acabas de hacer. Claro. Espérate, la pregunta entonces es que nosotros los gays, movimiento en general, diverso, con un montón de posturas opuestas, en rigor tenemos que darnos cuenta de que probablemente la lucha por la igualdad del matrimonio es algo que podría esperar, porque tenemos que hacernos cargo de cómo la pobreza económica tiene una incidencia violenta en los gays, en el sentido de que ¿de qué me sirve estar casado si me van a sacar la cresta cuando llegue a mi casa? ¿De qué me sirve estar casado si me van a echar de mi trabajo porque llega un jefe Opus Dei? ¿De qué me sirve mi trabajo si no tengo triterapia y me va a dar VIH? ¿De qué me sirve el trabajo si en los hospitales los médicos, o sea, de qué me sirve el matrimonio si en los hospitales los médicos no saben la problemática de salud de una lesbiana? Exacto. Entonces creo que la conclusión, para ver si te entiendo, o sea, la verdad es que te entiendo, porque es lo que yo pienso. Y lo dije en una entrevista en Mentiras Verdaderas, muy mal recibida, déjame decirte. Los gays entonces tenemos que abanderarnos por salud potente para todos, educación potente para todos. Yo creo que no tenemos que estar ajenos a las luchas sociales que se dan hoy en día. No sé si tú viste, y está en Netflix, la película Pride. O sea, la comentamos, y de ahí yo saco mi frase de siempre, que el socialismo le soltó la mano a los trabajadores gays. De esa película es. Pero yo voy a la reflexión en el sentido de cómo ellos y ellas en esa época y en ese contexto se unieron a una lucha que todo el mundo decía, ¿pero por qué? Que hasta los mismos gays y lesbianas criticaban. Que los gays apoyan a los mineros, no que le estaban cerrando las minas. Exactamente. Entonces a mí me quedó eso de por qué somos ajenos, por qué nos encerramos en este yeto de nuestras demandas, nuestras propias demandas. Yo sé que sí, son necesarias, o sea, de hecho nosotras peleamos por algo específico, pero ¿por qué no unirla a otras que a lo mejor me pueden ser ajenas? ¿No? Ponte tú, los derechos de los trabajadores, ¿por qué me tiene que ser ajeno a mí? Si yo también soy trabajadora, ¿por qué me tiene que ser ajeno el derecho a la salud? Ahora, yo no te digo que todo se vaya para allá. Lo que yo digo es que cuestionemos las violencias que vivimos a diario, ¿ya? De esta estructura, de este sistema. Sí. Vuelvo a lo mismo y lo voy a insistir. Necesitamos medios de gays para los gays. Necesitamos que un gay escriba un artículo de lo que sucede cuando un gay va al hospital. No que sea un heterosexual que en una pauta decide proponer este tema porque es provocador y le va a gustar al lector el domingo en la mañana en su casa en Vitacura, ¿cachai? Quiero volver al tema de clases, porque cuando decimos
cuando uno dice, te entiendo perfecto, y créeme que es lo que yo creo. También cuando vino Angela Davis, me leí uno de sus libros y también me quedó claro cómo finalmente el feminismo de la mujer afrodescendiente es una lucha de clase. Pero también cuando yo escucho en estas conversaciones agradables los sábados en la tarde, donde nos juntamos los gays a arreglar el mundo, es como, ya, pero el gay cuico, y siento que hay como un mirar en menos. Cuando yo también te puedo decir que hay un cabro en la dehesa que le están sacando la cresta, cuando hay un cabro en la dehesa que vive con pánico en su casa, porque llegó el papá en la noche y todo lo que hace el papá es violento con él. ¿Me entendí o no? Y ese cabro no se puede ir a la calle a ninguna parte. Entonces, también Bueno, a mí por me eso te duele digo, eso, sí. ¿cachai? También Sí, a mí me duele. o sea, de hecho yo no te digo que solamente las lesbianas que viven, ¿cierto?, en la periferia o que nacimos o crecimos somos las únicas que hemos vivido violencia. Yo te digo que todo esto, de donde seamos, ya vivimos una clase de violencia. Por eso te entiendo bien el tema porque viven otras realidades, otras violencias. Sí, mira, acá está el nudo que a mí me pasa, ¿cachai? Creo que la lucha de clases es demasiado ideológica. Y la ideología, como lo dijo Bolús Pajar para acá, borra las complejidades. Entonces yo veo solo a un cuico, ¿cachai? O veo solo a un pobre reprimido de izquierda. ¿Me entendí? Sí. Porque creo que nuestra izquierda y nuestra derecha son homofóbicas y machistas. Entonces creo que se borra la complejidad de un gay cuico y se borra la complejidad de un gay en situación de pobreza. Entonces creo que a lo mejor nosotros como movimiento gay tenemos que hacernos cargo de estas diferencias sociales y sus consecuencias, pero no desde una ideología, sino que nosotros como gays reconocernos en nuestra diversidad profunda y en cierta medida no escuchar este ruido que nos tratan de meter de un lado y al otro, porque nos tratan como un voto a ganar. ¿Cachai? Sino que si nosotros vamos a discutir nuestras diferencias sociales y ayudarnos entre nosotros sin que nos metan el compañerismo, ni el camarada, ni el lo que sea. Ya. ¿Qué pensáis de eso? O sea que... Me encantó, ya. Dale, Ya. es que yo siento que ¿qué pensáis? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el tema de lo que tú me estás, o sea, lo que yo te entiendo que a donde quieres llevar la conversación es un poco decir que derecha e izquierda aquí no... No cabemos, yo siento que no cabemos. No tendría que existir. De hecho, no no siento tendría que ahí porque... nosotros no cabemos y que tenemos que tener nosotros nuestro debate aparte. ¿Cachai? Pero es que lo que pasa es que igual hay una derecha que igual creció con ciertos privilegios, ¿no? Y que se ha caracterizado por el tema de la cierta derecha, ¿no? Se ha caracterizado por el tema de la explotación, ¿cierto? Por reprimir cierto a otro grupo económicamente, socialmente. El hecho que todavía este país sea atrasado en temas valóricos también lo tienen responsabilidad esos grupos conservadores, y que esos grupos conservadores sean de derecha no es casualidad. Que esté la iglesia apoyando, que estén las sectas apoyando a ese sector tampoco es casualidad. Perfecto. Entonces aquí no es que es que no hayan ideología. No creo que pueda haber no ideología si tenemos grupos que todavía están violentando a otros. Ya. Eso y esa es una derecha homofóbica, conservadora. Estoy en un 100% de acuerdo que se las contigo. quiere dar de liberal muchas veces, pero que lo liberal le llega hasta ahí nomás, a algo que le acomode a eso, que hasta ahí que le llega lo liberal. Ya, estoy en 1000% de acuerdo con eso. Pero tengo la sensación ¿Me que... van a odiar después? No, pues si aquí hay podido hablar de todo, además que no te vaya a editar y vaya a venir muchas veces más. Ya, eso. Entiendo perfecto lo que me estáis diciendo y te lo comprendo y estoy de acuerdo. Pero siento que se nos pone a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales y a los transexuales en una trampa. Porque se nos dice como ya, la derecha es esto, ustedes no pueden ser de derecha, por ende tienen que ser por obligación de izquierda, y como tienen que ser por obligación de izquierda, ustedes se tienen que conformar con las migajas que les damos. ¿Cachai? Y es como... Y ustedes se tienen que conformar con que somos izquierda y que vamos a ser homofóbicos, porque el hombre de izquierda también ha sido privilegiado. Yo no te estoy santificando. Espera, para poder terminar un poco. Sí. Entonces, como que... Porque yo me pregunto, digo, como, ¿qué sucede con Navarro y Letelier, que están en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y no han hecho nada por avanzar la ley de identidad de género? Faltan, no van. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Isabel Allende o Fulvio Rossi, que votan para un consejero de Tribunal Constitucional a un tipo que considera que la homosexualidad se borra con psiquiatría? Entonces tengo la sensación que es como ya, ustedes no son de derecha, están obligados a ser de izquierda, y pobre que no sean de izquierda, porque si no los vamos a odiar.
y se tienen que bancar esto y esto otro. ¿Cachai? Entonces ahí es donde yo te digo, como yo no me puedo sentir parte de esta discusión, creo que tenemos que los gays subtraernos y en nuestro propio universo político discutir estos temas de la lucha de clase. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, es que José Miguel, yo no te estoy diciendo que la izquierda, no la estoy santificando tampoco. Es generalmente lo que dicen los grupos feministas también, que decimos, ¿no? Machismo de izquierda y de derecha, o sea, de derecha y de izquierda la misma lecera. Algo así es, ¿no? Entonces, en el fondo, no te estoy diciendo que ellos sean así, o la izquierda ¿Es sea nuestro mal menor? Claro, poco menos, porque más encima no es izquierda, sino que es centro-izquierda, ¿no? Entonces, no podemos estar tampoco diciendo eso tampoco. Es una cuestión que nos atraviesa y es ahí donde viene la discusión de este tema de la clase, del género también, y es ahí donde eso nos cruza, porque al final, donde todo se está cayendo, ves que la izquierda o la centro-izquierda, al final todo eso que nos pintaba, todos esos valores de repente no son tan así. Perfecto. ¿Ya? Y son tan conservadores como también personas de derecha. Perfecto. Erika, vamos a comenzar a hacer los días lunes un noticiero gay. Ya. Me imagino que me vas a decir que sí para que vengas de panelista. Hashtag panel de gay vamos a hacer de ahora en adelante. Y de lesbiana, pues como tan... Tenéis toda la razón. Es que yo como soy un ignorante... Tú tenés que pegarme un cachuchazo cada vez que lo digas. Panel LGBT, por último. Es que en mi cabeza de ignorante... Para mí la palabra gay los incluye a todos, pero tengo que cambiarlo. Pero nos invisibiliza. Sí, tienes toda la razón. Estábamos hablando de eso. Tienes toda la razón. ¿Qué te digo? Ya, pues, y empecemos a hacer este panel. Genial. Para que nos genial, vean y para que cachen cuáles son nuestros problemas y nosotros controlemos un poco y el se arme mensaje. un debate también, a lo mejor sería interesante que con las otras compañeras y compañeros se armara un debate, sería muy entretenido. Eso te encantaría. Ya, lo vamos a hacer entonces. Mocha. Erika, este programa es tuyo, tú lo sabes, cuentas con mi apoyo para siempre y como siempre les digo a todas las televidentes mujeres que ven este programa, cuando ustedes vean cualquier cosa que tenga que ver con derechos gays, primero pregúntense cómo están las mujeres del movimiento gay. Después el mejor amigo gay que está bien, no está tan mal, ¿cachai, no? Claro. Un aplauso para Erika. ¡Erika! Gracias. La gente de Óptica Bahía te ha enviado estos anteojos. Tienen mucho estilo, un estilo activista gay, que es el mejor estilo que se puede tener. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay de muchos estilos. Gracias. A ustedes los dejo invitados para que comenten el programa con el hashtag El Interruptor. Si les gusta, compartan nuestro video en YouTube. Yo estoy ahí contestando todos los comentarios. Además que si nos compartes es como si nos estuvieras auspiciando. Y nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.